Finalizamos esta segunda sesión con el grupo VIP, esta lección el día de hoy, dando complemento a la sesión número 1 de rangos balanceados, donde hablamos del concepto general de rangos balanceados. Para el día de hoy vamos a darle continuación a ese mismo tema de rangos balanceados y lo vamos a enfocar en la primera vista que tuvimos el día de ayer, ¿sí? Que era en términos de entrega de precio. Más específicamente, cuando hablamos de entrega de precio, hablamos de enfocar nuestra vista como traders en los vacíos de liquidez que están en el gráfico. ¿Bien? Recuerden que hay tres tipos de rangos balanceados. Tenemos el tipo de rango balanceado de vacíos de liquidez en términos estructurales, ese es el segundo, y el tercero son las mechas. Los vacíos de liquidez nos indican las zonas donde el precio no está balanceado. Si lo vemos de otro lado, si lo vemos del lado contrario, eso quiere decir que cuando un vacío de liquidez es llenado, es porque esa zona ya está balanceada. ¿Bien? Cada vez que nosotros veamos un vacío de liquidez sin llenar, que no haya sido llenado en su totalidad, eso quiere decir que el precio va a querer seguir cayendo o seguir subiendo según la tendencia que lleve. Y cuando empecemos a ver que se empiezan a llenar esos vacíos de liquidez, es porque vamos a ver el precio agotándose en la dirección que está, y ya lo veremos un poco más a detalle, pero también podemos identificar cuándo va a haber un posible cambio de dirección. Recuerden que con la lectura que nosotros hacemos al gráfico, con la lectura que nosotros le damos, podemos anticipar incluso un cambio de estructura. No es necesario que se nos rupture un alto o que se nos rupture un bajo si es lo que estamos esperando. Podemos complementar, alinear todo el contexto, toda la historia, y podemos ingresar y crear mercado. El precio siempre buscará balancear las zonas cotizadas para poder activarse. Recuerden que el precio es exacto, que el precio no hace o no se mueve a la loca o llega a un objetivo solamente porque quiso llegar, no. Para poder el precio llegar a un objetivo, debe haber algo que lo active. Y eso que lo va a activar es poder balancear alguna zona en la que se encuentre. Aquí, con esto que estamos diciendo, anulamos totalmente cuando decimos que el precio manipula. Ah, me manipuló. Ah, me sacó el stop loss porque manipuló. O que las noticias fundamentales manipulan. Realmente no. Realmente, si el precio se mueve cuando hay una noticia fundamental, es porque el precio debía moverse en esa dirección. Con noticia o sin noticia, el precio iba a llegar a donde llegó. ¿Qué sucede? Que las noticias lo que hacen es acelerar la entrega de precio, ¿sí? De pronto, si no existiera la noticia, el precio lo que hace es, con velita, velita tras velita, tal vez se va a demorar unos 15 minuticos en rupturar ese alto y después caer. Bien, pero como la noticia lo que genera es volatilidad, y lo que genera la volatilidad es acelerar la entrega de precio, acelerar el gráfico, entonces nosotros lo vemos como una mecha que sube y después baja. Nos toca el stop loss y después se va hasta donde nosotros habíamos lanzado nuestro take profit. Pero no es que nos estén manipulando, eso simplemente es un estado mental que nosotros le lanzamos ahí al gráfico, a nuestra operación. Ah, me manipuló, solamente para buscar algún culpable, pero realmente nosotros podemos anticipar ese movimiento si es que estamos comprendiendo toda la narrativa del mercado. En los videos de YouTube pueden ver cómo operamos y damos fe de esto, de cuando ingresamos operaciones, incluso en reportes de la Fed, operando noticias, y realmente pues comprendiendo el contexto se puede anticipar hacia dónde va esa noticia. ¿Cómo podemos identificar un rango balanceado en términos de vacíos de liquidez? Cuando el precio nosotros vemos que va cayendo, ¿sí? Esto claramente es un movimiento que viene bajista, se comprende. Lo que nosotros queremos buscar es que el precio cambie su dirección. Nosotros estamos esperando una compra, un movimiento alcista. ¿Bien? Entonces, el precio cae, llega a la zona que nosotros queremos que llegue, a alguna zona de probabilidad de cambio de dirección. Lo que nosotros vamos a analizar es la manera en cómo el precio llega a esa zona. Y si nosotros vemos que el precio lo hace dejando un vacío de liquidez, lo hace con un vacío de liquidez, vamos a estar muy atentos a qué sucede con ese vacío de liquidez. No es que me dejó un vacío de liquidez y de una vez me voy en compra. No. Vamos a analizar, vamos a esperar qué sucede con ese vacío de liquidez. Si ese vacío de liquidez es llenado, ¿bien? Si ese vacío de liquidez es llenado, por eso muestro este movimiento alcista con un color distinto, un color azul, porque quiero que se enfoquen en ese movimiento. Quiero que ustedes
esperen ese movimiento, que no lancen sus operaciones solamente por lanzarlas porque llegó al punto, sino que si quieren estar mucho más seguros, si quieren tener mucho más narrativa de que esa operación se va a ir un take profit, tienen que esperar. Si el precio espera, ¿por qué nosotros no vamos a esperar? Si el precio entra en una acumulación y espera a las 9:30 una apertura de futuros para poderse activar, nosotros ¿por qué no vamos a ser capaces de esperar eso también? Nosotros tenemos que ir con el precio. Ir con el precio. Si el precio nos toca a nosotros un stop loss es porque te está diciendo, hey, tranquilo, estás en el análisis incorrecto, espera un momento, entiéndeme y vuelve a entrar. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos identificar si estamos en la zona correcta y el precio se va a activar a partir de ahí, lo que debemos esperar es que se nos cree un rango balanceado. Vuelvo y lo repetimos nuevamente. El precio se activa a partir de rangos balanceados. Y si todavía no se ha creado un rango balanceado en esa zona que nosotros esperamos, pues todavía no se va a activar. Entonces, vayamos con el precio. Una vez que hayamos visto ese movimiento que llena el vacío de liquidez, este vacío de liquidez se convierte automáticamente en un rango balanceado. Vemos que el movimiento de retroceso, el movimiento que busca equilibrar este último movimiento azul, llega aproximadamente a un 50%. Lo explicamos en la clase de ayer. ¿Por qué a un 50%? Poníamos el ejemplo de la podadora. Estamos podando el césped, se nos acaba un poco la gasolina y necesitamos que quede balanceado todo el césped al mismo nivel. Entonces lo que nosotros hacemos es retroceder y retroceder hasta donde tenemos desbalanceado el nivel del césped, ¿bien? Y volver a pasar la podadora por allí. Pero no retrocedemos un 100%, porque sabemos que desde que prendimos la máquina, esa primera parte que nosotros cortamos o podamos, la podamos al nivel que nosotros deseamos, porque teníamos la gasolina suficiente, ¿bien? Así que ese movimiento de retroceso, por decirlo de alguna manera, que viaja hasta el rango balanceado, no debería el precio tocar o cotizar el inicio del vacío de liquidez. No debería cotizar esta parte, debería dejarnos una porción sin llenar. ¿Okay? Así que si estamos nosotros en la zona correcta, nosotros podemos condicionar. Recuerden que cuando hablamos de condicionar es nuestro stop loss. Nosotros podemos condicionar, podemos ubicar nuestro stop loss en este nivel de acá, ni siquiera de los bajos. Y recuerden que estamos hablando en términos de entrega de precio. El día de mañana, cuando estemos hablando de cómo podemos leer un rango balanceado en términos estructurales, ahí sí les voy a hablar yo de, ay, rupturó este alto, no me rupturó este bajo, puedo ubicar el stop loss aquí en este bajo, ¿ok? Pero como estamos enfocando nuestra vista en este momento solamente en cómo podemos operar rangos balanceados de vacíos de liquidez, nuestro stop loss muy fácil lo podemos ubicar aquí, a que no se cotice el 100% de rango balanceado. Si ya está balanceado, el precio no tiene nada que hacer aquí en esta zona, nada que hacer aquí en esta zona. Si el precio se activa a partir de rangos balanceados y ya yo tengo creado un rango balanceado, yo puedo posicionar una compra aquí, porque esta zona morada, debería activar el precio hasta su siguiente objetivo. Lo nombramos como CIBI porque es el vacío de liquidez de caída, es el vacío de liquidez bajista, entonces lo nombramos como CIBI para diferenciarlo de el VICI. El VICI es lo mismo, es la misma vista, es el vacío de liquidez que activa, que es llenado y que activa el precio hacia abajo, ¿correcto? Pero aquí CIBI estamos hablando de un vacío de liquidez bajista y un VICI, estamos hablando de un vacío de liquidez alcista. Ya les voy a dar en un momento la traducción de este término para que lo puedan anotar, le puedan sacar un pantallazo y les dé un poco más de idea, les haga un poco más de clic de por qué el precio deja estos espacios, por qué no los deja. Asimismo, como es hacia arriba, también va a ser hacia abajo, la misma lectura. Solamente lo único que yo veo distinto ahí son dos colores y que esto está hacia abajo, esto está hacia arriba y que esto dice bici y esto dice CIBI. Pero de resto la explicación es exactamente la misma. El precio va subiendo, llega a la zona que yo espero que el precio haga un cambio de estructura, ¿correcto? El precio lo que hace es llegar a la zona con un vacío de liquidez y voy a estar atento si ese vacío de liquidez es llenado. Si ese vacío de liquidez es llenado, yo voy a comprender automáticamente que esta zona, que antes era comprendida como un vacío de liquidez sin llenar, ahora va a funcionar como una zona de soporte a la baja.
¿correcto? Es decir, va a funcionar como un rango balanceado que va a hacer activar el precio hacia la baja. Igualmente, el 50% funciona muy bien, sin embargo, los niveles de inicio, ¿sí? Del inicio, a veces simplemente el precio toca el inicio y despega. ¿Por qué? Porque ya está balanceada esta zona. El precio puede llegar al 50%, pero debemos ver un rechazo rápido, un rechazo con una mecha, un rechazo que el precio no se quede aquí cotizando o pensando si sí o no. Si lo hace de esa manera es porque debemos esperar un poco más de tiempo porque el precio aún no está preparado para despegar. Debemos nosotros dejarnos llevar por el precio. Si el precio te está diciendo algo, es porque es así, ¿correcto? Entonces allí lo tenemos. Así es como lo podemos identificar en nuestro gráfico. Yo sé que todos ustedes han visto algún vacío de liquidez, saben cómo identificarlo. Si no, pueden ir a su gráfico y estoy seguro que van a ver ese tipo de patrones, de formas, como lo quieran llamar, y van a ver cómo se activa cada vez que esto sucede. CIBI significa Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Pueden tomar nota, pueden sacarle un pantallazo o esperar el video de YouTube. Y básicamente lo que nos está diciendo lo que es un CIBI es que es el lado o es el movimiento de venta, o sea, de caída, que no está balanceada, que está imbalanceada, ¿correcto? Porque en este movimiento de caída, ignorando todo este movimiento a la derecha, solamente enfocándonos en el movimiento de caída, lo único que hay son ¿qué? Ventas. Por eso nos dice Sell Side Imbalance, que solamente hay ventas. ¿Y qué se necesita para que se balancee esto? Compras. Ahora sí, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Aquí no lo está diciendo. Hay ineficiencia en compras, ¿correcto? Pero cuando nosotros vemos que sucede este movimiento de acá lo que nos está diciendo a nosotros es, hey, ya ahora sí hay eficiencia en compras porque ya esas compras fueron capaces de superar el movimiento de caída. Bien, es decir, ya estamos balanceados, ya existe igualdad en las ventas de esa caída y en las compras que hubo también en esa zona. Y a partir de que eso sucede, ustedes interpretenlo de una vez como que esa zona está balanceada. Y de una vez también se van a ir a que si esa zona está balanceada, el precio no tiene nada que hacer acá abajo. Nada que hacer acá abajo. Vayan y revisen sus gráficos. Que cuando el precio quiere activarse, el precio va a dejar una zona, una porción aquí vacía. Lo va a hacer. Y eso es lo que hemos conocido en lecciones anteriores como vacíos nivel 1, que no se deben llenar, y vacíos nivel 2, que son los que sí se deben llenar. En este caso, estos vienen siendo todos vacíos nivel. ¿Quién me podría responder eso? Tanto este como este vendrían siendo vacíos nivel ¿qué? ¿1 o 2? 1. Correcto. Vacíos nivel 1 porque los vacíos nivel 1 son los que no se llenan. ¿Bien? Ahí va cobrando sentido. No estamos hablando nada distinto a lo que hemos hablado en ninguna de las clases. Creo que ustedes en algún momento se van a cansar como de la repetidera y la repetidera que yo estoy hablando, pero es que estos son los conceptos que son. No hay más conceptos. Yo aquí no les estoy hablando ni siquiera de temporalidad de un minuto, de una hora, de semanal, porque esto sucede en todas las temporalidades. ¿Por qué? Porque es cómo se mueve el algoritmo. Eso es lo que piensa el algoritmo para poder despegar, para poder activarse a las 9:30 cuando va a abrir el gráfico. Tiene que haber creado ese tipo de cosas. Recuerden, no siempre lo va a hacer con vacíos de liquidez, a veces lo va a hacer de manera estructural como lo empezamos a ver el día de ayer y lo vamos a ver el día de mañana, o a veces lo va a hacer con una mecha. Pero si nosotros sabemos cómo piensa el algoritmo y qué debería hacer el algoritmo, pues ya nosotros podemos anticiparnos al algoritmo, correcto, al precio, es lo mismo. Perfecto. Vacíos de liquidez, nivel 1. Si todavía no habíamos hablado muy bien acerca de los CIBI o BICI, qué significaban, aquí pues, como les digo, pueden tomar nota, digamos, de lo que significa este abreviado. Igualmente, CIBI, aquí tenemos un vacío de liquidez o un CIBI o un Fair Value Gap, son distintos nombres que le ponen, ¿sí? Pero entendemos que es un vacío de liquidez. Cuando se trata de un movimiento alcista es un BICI, cuando se trata de un movimiento bajista es un CIBI, igualmente. Buy Side Imbalance, un movimiento alcista donde solamente vemos velas alcistas, 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 no vemos ninguna vela bajista. ¿Eso qué quiere decir? Fácil, solamente hay compras. Y si yo necesito y si solamente hay compras, ¿eso qué quiere decir? Que hay una ineficiencia en ventas. Aquí lo tenemos. Buy Side Imbalance, solamente compras. Sell Side Inefficiency, no hay ventas. Pero cuando se crea ese movimiento que se necesitaba para hacer eficiente esta zona o balancear esta zona,
Ya el precio una vez que retorna, ya ha creado todo lo que necesita o lo que necesitaba para activarse. El llenado de vacíos de liquidez nivel 2 nos expresan una desaceleración en la entrega de precio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros identificamos en un rango de subida, sin importar la temporalidad, identificamos todos los vacíos de liquidez de subida, en ese movimiento alcista, todos los vacíos de liquidez, tenemos un movimiento de subida. Vemos que en este primer movimiento el precio nos deja un vacío de liquidez. Este vacío de liquidez se llenó, No no se llenó, totalmente, creo yo. no se llenó, porque si yo Ujú. estoy trazando que ese es el vacío de liquidez, disculpen el mamarracho, pero es que se entiende perfecto, ¿sí? En el retroceso el precio puede entrar al vacío de liquidez, pero sale y no lo llena por completo. ¿Listo? Eso es lo que debemos empezar a enfocar nuestros ojos. ¿Cuáles son los vacíos de liquidez que llena el precio y cuáles son los que sí llenan? Hay cosas que no nos habíamos percatado tal vez en el gráfico. Entonces, si yo tengo un movimiento de subida y veo que hay un vacío de liquidez acá y no lo llenó, voy a estar pendiente al siguiente. Si este siguiente movimiento de subida me dejó otro vacío de liquidez en esta zona y el precio entró, pero salió de una vez y no lo llenó, pues voy a estar pendiente al siguiente movimiento porque yo quiero es vender. Aquí este siguiente movimiento de subida me dejó un vacío de liquidez acá. El precio en el retroceso entró, pero lo que hizo fue dispararse nuevamente hacia arriba. No lo llenó. Entonces sigo esperando. Aquí yo tengo un vacío de liquidez y el precio lo llenó. Entonces ahí es donde yo voy a entrar a trabajar. Es sencillo. Si yo entro en una sesión de trading, yo siempre me conecto a las 8 de la mañana en New York, 7 de la mañana en Colombia, y yo veo que el precio, como esta semana, el precio está cayendo, 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 y yo quiero comprar el Nasdaq. Yo quiero comprarlo. El precio está cayendo, 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 cayendo. Todos los vacíos de liquidez de la caída, todos los vacíos de liquidez de la caída, ninguno me lo llena, ninguno me lo llena, ninguno me lo llena. Y paso toda la mañana y no me ha llenado ningún vacío de liquidez, pues yo no opero en compra. Pero si yo pongo una alarma y yo veo que a la 1 de la tarde el precio llegó a determinado punto y ya me llenó un vacío de liquidez, yo voy a decir, voy a empezar a trabajar porque ahora sí tengo algo de narrativa en el precio para yo poder comprar, algo que me funcione para yo poder comprar. ¿Bien? Entonces, todos estos vacíos de liquidez que no se llenaron de una vez, yo los voy a determinar como vacíos de liquidez nivel uno nivel uno nivel uno nivel uno. Y aquí que nos dice, el llenado de vacíos de liquidez nivel 2 nos expresan desaceleración en la entrega de precio. Como no se llenaron, entonces ¿qué nos dice? Que hay mucha aceleración. Dicho en otras palabras, como hay mucha aceleración, hay mucha fuerza alcista, los retrocesos van a ser corticos y nuestro punto de referencia para identificar si tiene mucha aceleración o menos aceleración son los vacíos de liquidez. Ni siquiera van a ser la ruptura de los bajos, porque estamos hablando en términos de entrega de precios, no en términos estructurales. Si nosotros nos quedamos con el trading únicamente con una visión estructural, pues No, nos vamos a demorar muchísimo en meter una operación. Nunca vamos a tomar el mejor precio. Pero si nosotros combinamos la lectura estructural y la lectura de entrega de precio, vacíos de liquidez, vamos a tener muchísima más historia, muchísimo más contexto y vamos a entrar muchísimo más ingresos al mercado. Es importante, no lo omitamos. O mejor dicho, no se puede omitir. Pero cuando yo veo, ojo, me dice que si se me llena un vacío nivel 2 es porque el precio me está expresando, el algoritmo me está expresando que hay una desaceleración en la entrega de precio. Si la entrega de precio iba alcista y se me llena un vacío, ¿sí? Un vacío, yo automáticamente voy a decir que eso es un vacío nivel 2. Y esta va a ser mi primera referencia, mi primer clic, mi primer despertar de que esa aceleración alcista ya se está terminando, ya se está terminando. Entonces yo voy a estar atento en qué sucede al retroceso. Si ese retroceso tiene un reject, tiene un rechazo, tiene una expansión, ¿sí? Voy a estar pendiente qué pasa con mi vacío de nivel uno. Si el siguiente vacío se me llena de nivel uno, en el retroceso yo puedo meter una operación en venta, ¿correcto? Y así yo confirmo que esta zona es la zona correcta, ¿bien? Y que ya efectivamente el precio desaceleró su subida y va a empezar a acelerar su caída. Entonces yo voy a estar atento a qué. Fíjense en el dibujito de antes. Este vacío, digamos que es este mismo vacío. Este está alcista, o sea, este es un CIBI, ahí ustedes lo ven, y este es un BICI. Pero como nosotros ya somos agilidosos, yo no tengo que explicarles de que como es hacia abajo, es hacia arriba. Aquí yo quería comprar, pero aquí yo quiero vender. Pero la lectura es la misma.
Lo que yo tengo que estar pendientes es en este vacío, fíjense, retroceso, este retroceso es el mismo retroceso de acá, es el mismo retroceso de acá, hay un rechazo y el precio se activa. Como ya se balanceó esta zona, el precio se puede activar hasta el siguiente vacío. ¿Perfecto? Entonces es muy importante que ubiquemos nuestros stop loss en este punto, en el llenado del vacío de liquidez. Y si queremos estar un poco más seguros de la zona o tal vez no estamos muy acostumbrados a operar en términos de entrega de precio, aunque pues es el nivel al que llegaremos todos, pues ubicamos nuestros stop loss acá arriba. Cualquiera de las dos maneras igual se nos va a ir a profit. Una con menos ratio de ganancia que la otra, pero igual van a ganar. Ustedes pueden combinar las dos lecturas. Puedes combinar la lectura de entrega de precio y la lectura de vacíos, la lectura estructural, disculpen. ¿Cómo lo podemos implementar a la operativa? El precio viene bajando. Cada vez que hacemos un recuadro de estos es porque es un vacío de liquidez. Enfoquémonos movimiento por movimiento. El precio viene bajando, vemos que nos hace un pequeño retroceso, justamente nos hace el retroceso al vacío de liquidez, o sea, ingresa al vacío de liquidez, bien, no llena el vacío de liquidez, fíjense, porque es de nivel 1, ¿sí? Eso también ¿qué quiere decir? Que si no lo llena es porque quiere seguir bajando, tiene todavía aceleración en ese movimiento bajista, perfecto, baja, llega a una zona específica. ¿Cómo lo hace? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Si yo tengo identificada una zona específica donde yo creo, no lo sé todavía, yo creo que el precio va a despegar a partir de ahí, sea cual sea, de la temporalidad que sea, yo voy a hacerme la siguiente pregunta y es, ¿cómo llegó el precio a ese nivel? Si ustedes quieren tener las mejores entradas, van a tener que utilizar microtemporalidades, porque en las microtemporalidades es donde inicia a suceder todo. Es decir, si el precio va a subir, primero va a darte este dibujo en 1 minuto y después te lo va a dar en 3 minutos y después en la temporalidad de 5 minutos y después en la temporalidad de 15 minutos y así sucesivamente. El precio va a estar dibujando siempre lo mismo, pero va a iniciar desde lo micro hasta lo macro. Y cuando tú comprendes que ya en 1 minuto inició el cambio de estructura, tú vas a poder alinear la creación del cambio de estructura en las temporalidades siguientes, en las temporalidades de 5, 15, 30 minutos, 1 hora, ¿sí? Y te vas con todo el movimiento. Continuamos, retomamos. El precio viene cayendo, entra al vacío en liquidez nivel 1, como es de nivel 1, pues sale, se dispara, tiene un reject, un rechazo, llega a la zona ideal. ¿Cómo lo hace? Lo hace con un vacío de liquidez. ¿Se me llenó ese vacío de liquidez? No sé, tengo que esperar el movimiento de subida, ¿sí? Efectivamente se me llena el vacío de liquidez, pero yo voy a tener en cuenta algo. Ustedes, los que han estado en entrenamiento grupal o personalizado conmigo, saben, tenemos muy claro que los vacíos de liquidez nivel 2 se pueden llenar. O sea, el precio puede hacer esto, el precio está en toda la libertad de hacer ese movimiento, venir aquí, perfecto, tocar aquí nuevamente el vacío nivel 1 probablemente y caer sin problema. Lo hemos visto miles de veces. ¿Por qué? Porque los vacíos nivel 2 sí se pueden llenar. Los vacíos nivel 2, es decir, este movimiento no me está asegurando a mí nada. Ahí es la importancia de poder combinar la lectura del gráfico, del precio, del algoritmo, de entrega de precio más estructura. Si yo estoy operando el llenado de un vacío de liquidez nivel 2, entonces yo estoy en la obligación de esperar la ruptura del alto. ¿Bien? La ruptura del alto, que me va a dar eh, una mayor, un mayor respaldo del movimiento que se va a crear. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que lo que yo debo esperar realmente es que se llene el vacío que anteriormente no se llenó. Es decir, que se me llene un vacío nivel 1. Cuando se me llena el vacío nivel 1, entonces ese vacío nivel, que anteriormente era vacío nivel 1, adivinen qué, también me va a servir para posicionar una compra aquí. Y automáticamente se me ha creado en este movimiento de subida, se me ha creado un vacío nivel 1 que no se llenó y un vacío nivel 2. Bien. Ahora, si ustedes van a lanzar esta operación acá en el vacío nivel 2, su stop loss debería ir condicionado acá.
porque el precio podría, claro, el precio si tiene aceleración, pues te va a seguir creando vacíos que no se llenen, perfecto. Pero como esto es un vacío nivel 2, como esto es un vacío nivel 2, porque este es el primero, por ende este es el segundo, el precio lo podría llenar, podría salir hacia arriba, o incluso el precio le podría rupturar este bajo, ¿bien? Porque este bajo es un bajo nivel 2 y este es un bajo nivel 1. Y tanto los vacíos, ni todo lo que sea nivel 2, se puede llenar y se puede rupturar. Perfecto, entonces nunca pueden ustedes ubicar un stop loss en el llenado de un vacío nivel 2 ni en la ruptura de un bajo nivel 2. Siempre deben condicionar lo que sea nivel 1, ya sea un vacío de liquidez o un bajo. Entonces sus stop loss deben ir acá o acá para poder seguir con el precio de manera tranquila, de manera segura, sin preocuparse que el precio los vaya a sacar, porque si es la zona correcta, es la zona correcta. Y hablando de zona correcta, ustedes se preguntarán, salen, pero yo siento que eso es muy arriba. O sea, yo tengo que esperar todo eso, para poder lanzar mi operación, que se me llene un vacío nivel 1. Si ustedes quieren entrar a operar trading no de tercera dimensión, porque de tercera dimensión es, espero que se me quiebre el alto, espero que no me quiebre el bajo, espero que se me quiebre el segundo alto, esperan como 4 rupturas de altos para poder entrar, no, deben tener en cuenta esto, texto anterior, texto anterior, ¿listo? La historia anterior, la historia anterior es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cómo hacen los traders para poder ubicar sus posiciones en el punto más bajo, en la mechita? Pues sabiendo que hay a la izquierda, ¿bien? Si ellos saben que ese es el nivel reactivo, que va a ser el precio despegue, ellos saben que el precio va a tener que crear algo acá. Es decir, si el precio va a caer aquí y después va a subir, si el algoritmo está programado para eso, pues nosotros tenemos también que pensar de que, o tener fe, o pensar de que el precio lo va a hacer, porque si no, nunca voy a tomar en mis operaciones en el punto más bajo. Pero ¿cuál va a ser mi referencia? No solamente se trata de fe, o de creer que no, es con algo justificado, con algo concreto. ¿Y qué va a ser eso concreto? No necesito 30.000 indicadores, no, solamente necesito saber el contexto, necesito solamente una línea. Es lo único que yo necesito, una línea, ¿sí? Una línea de un punto donde yo espero que el precio reaccione. ¿Sí? Ya lo han visto en los entrenamientos, cuáles son los niveles reactivos, no es nada del otro mundo, simplemente son rupturas y vacíos de liquidez, lo mismo que estamos hablando acá, pero de una temporalidad superior. No tienen que meterle nada más a sus gráficos, solamente lo mismo que están comprendiendo aquí, comprenderlo pero en una temporalidad superior. Esto ya es como la confirmación de la figurita que hace el algoritmo para poder despegar. Yo estuve operando de esa manera, solamente teniendo una fotico de qué es lo que yo espero que el precio haga, qué es lo que el algoritmo hace todos los días. Y tan pronto el dibujo se daba, yo entraba y sucedía. Entonces es imposible que si ustedes operan 4 horas al día, 3 horas al día, donde se puede formar 2, 3 veces algo de esto, no vayan a identificar ninguno. Ahora, si ustedes operan de lunes a viernes, es imposible que no ganen. O sea, es imposible que no vayan a identificar eso porque el precio lo va a hacer. Y lo digo con total seguridad porque es lo que hago absolutamente todos los días. Y a medida de que ustedes lo empiezan a hacer, lo empiezan a trabajar, ya van a ir tomando mucha más confianza, ¿correcto? Entonces van a tenerle tanta seguridad a que el precio va a reaccionar aquí, que simplemente necesitan un llenado de vacío de liquidez que te confirme o te haga entender de que el precio ya se cansó de bajar y un retroceso al rango balanceado que se te acabó de crear y un clic en compra aquí con un stop loss a que vas a crear el vacío de nivel 1. Ojo con eso que les acabo de decir. Ustedes tienen que operar pensando en que ustedes están creando mercado. Es decir, ustedes aquí, si yo meto una operación acá, yo digo, obviamente nada de esto ha sucedido, esto no está, pero ¿qué se me viene aquí a mí a la mente? Cuando yo ingreso una operación acá, yo digo, voy a crear el vacío nivel 1, este, lo voy a crear. Así pienso yo cuando opero, se los confieso. Voy a crear el vacío nivel 1. Y si estoy en lo correcto de que voy a crear el vacío nivel 1 teniendo el contexto anterior, voy a ubicar mi stop loss aquí, porque el vacío nivel 1 de todo el movimiento alcista
no debe llenarse. Hasta allí tenemos la clase del día de hoy, rangos balanceados en términos de entrega de precio, es decir, pasillos de liquidez. Un gusto para mí compartir esta lección con mis estudiantes del grupo VIP.